En esta tarea 13, en el vídeo de esta tarea, no os voy a explicar nada como teoría, es decir, voy a hacer varios ejemplos que os van a servir como modelo para hacer la tarea que voy a mandar después, pero no es una teoría propiamente dicha. Vosotros podéis copiar lo que creáis conveniente o necesario para realizar los distintos ejercicios que os mandaré después. Entonces, os podéis encontrar con ejercicios de este tipo, que yo lo voy a resolver para que vosotros veáis qué es lo que pasa. Yo evidentemente os voy a mostrar la gráfica de esas funciones, pero vosotros no tendríais que representarla gráficamente, sino que a simple vista deberíais decirme o contestarme a la pregunta que os están haciendo. Entonces, en este ejercicio os pregunta, utiliza los mismos ejes de coordenadas para dibujar esta gráfica, pero realmente no sería necesario pintarla. Yo las voy a pintar y voy a hacer este ejercicio pintado para que vosotros lo veáis claramente qué es lo que pasa, pero cuando os volváis a encontrar con este tipo de ejercicio podréis hacerlo directamente sin necesidad de pintarlo. Indica cuál es su posición relativa. A la posición relativa se refiere a qué relación hay entre esas funciones, es decir, si son secantes, como son rectas, si veis, hemos vuelto a la recta porque ahora lo que quiero es que veáis ciertas características de la recta y así recuperamos y recordamos un poco lo que hemos visto antes de vacaciones de las funciones lineales y vamos a relacionarlas con las ecuaciones de segundo grado, las parábolas que ya hemos visto. En este caso lo que os encontráis ahí todas son funciones lineales porque aparece la y la x solamente está elevado a 1, no aparece el grado 2. Entonces si queremos ver la posición relativa de esa recta, pues podemos ver que esas rectas sean o secantes o coincidentes, que en este caso no, porque tendrían que ser exactamente la misma función, o paralelas. Entonces, vamos a ver qué pasa si esas rectas entre sí son secantes o paralelas. ¿Cómo podremos verlo a simple vista? Que también lo vamos a ver representado gráficamente. Bueno, pues, si os fijáis, estas tres funciones están expresadas en la forma explícita de la función, que si os acordáis era la pendiente, lo que acompaña a la x, el coeficiente de la x, y el 3 era la n, luego esta recta pasa por el punto 0n. Esta recta, esta es su pendiente 2 y esta recta pasará por el punto 0, 0. Y esta es su pendiente menos 2 pasará por el punto 0, menos 1. ¿Vale? Entonces, si yo representara esas tres funciones, tendría esto. ¿Vale? La que está en negra, esta de aquí, igual a 2x, os he pintado esta también para que veáis qué pasa, ¿vale? Pero en principio las que están en el ejercicio son esta primera, la f, la h y la p. La f es esta de aquí, ¿vale? Si os fijáis aquí está puesto f. Si yo represento esa recta, si os acordáis para representar esa recta solo necesitaría dos puntos o bien un punto por el que pasa, que sé que es el 0, 0 y su pendiente, que como es 2, me muevo 2 en la y 1 en la x, ese es otro punto por el que pasa la recta y esa es mi función. ¿Vale? ¿Qué pasa con las otras dos? Pues y igual a menos 2x, esa no está en el ejercicio, pero yo la he pintado para que veáis qué pasa. Si os fijáis, esta función también sigue pasando por el 0, 0, que pasa por el 0, 0, pero ahora su pendiente es menos 2. Es decir, si os fijáis, es exactamente igual que la que tenemos arriba, pero en negativo. Entonces, esa función, que es la que tenéis aquí, ¿vale? Pasa por el 0, 0 y otro punto de la gráfica se obtiene moviéndonos menos 2 en la y, porque varía menos 2 en la y 1 en la x. ¿Fijáis ese punto de aquí? Entonces, si os fijáis, menos 2x es esta, que también pasa por el 0, 0. Y ahora, ¿qué ocurre cuando pinto las otras dos? Pues esta, si os fijáis, pasa por el 0 menos 1, 0 menos 1 y como su pendiente es menos 2, pues para conseguir otro punto me tengo que mover menos 2 en la y, 1 en la x, ese es otro punto y la dibujaría. Y la otra pasa por el 0, 3, ¿veis que está aquí? Y para encontrar otro punto, pues lo mismo, me tendría que desplazar menos 2 en la y, 1 en la x, ese es el otro punto. Entonces, ¿cuáles son las posiciones relativas de esa recta?
de F y H, por ejemplo. Pues si os fijáis, F y H, F es esta de aquí y H es esta azul, son rectas secantes que se cortan en este punto. Igual que esta, que F y P. Si tenéis aquí F y P, que es la roja, también son secantes, se cortan en este punto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo veo yo eso a simple vista en mi ejercicio? Pues si os fijáis en el ejercicio, la pendiente de esta A es 2 y la de estas dos es menos 2. Siempre que las pendientes sean diferentes, ¿vale?, las rectas van a ser secantes. ¿Por qué? Porque tendrán distinta inclinación y como las rectas son infinitas, habrá algún punto muy lejano o muy próximo al que nosotros tengamos donde se cortan porque sus pendientes son diferentes, es decir, tienen distinta inclinación y en algún momento se cortarán. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la pendiente es la misma, como pasa en estos dos casos? Pues si la pendiente es la misma, lo que me está diciendo es que la inclinación que tiene la recta es exactamente la misma. Es decir, que se comporta de la misma manera para encontrar los distintos puntos de esa recta. Entonces, si la recta fuese exactamente igual, o el doble, por ejemplo, que esta, las rectas serían exactamente las mismas, porque las pendientes, si os acordáis, las podía simplificar. Pero si las pendientes son iguales y sus términos independientes son diferentes, lo que ocurre es que la pendiente es la misma, es decir, la recta se comporta de la misma forma, pero como cortan en distintos puntos del eje, las rectas van a estar como desplazadas. ¿Veis? Esta tiene la misma pendiente que esta, tiene exactamente la misma forma, pero esta corta en el 0, menos 1 y esta en el 0, 3. Luego están movidas una respecto de la otra. Luego, al tener la misma pendiente y tener la misma inclinación, lo que nos está diciendo es que esas dos rectas son paralelas. ¿Vale? Luego, ¿qué respondería yo en este caso? Pues que esta, la A con B y C, son secantes y B y C son paralelas entre sí. ¿Vale? Porque su pendiente es la misma y en este caso la pendiente es diferente. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de ejercicio nos podríamos encontrar? Pues por ejemplo este. Me dice, representa gráficamente en tu cuaderno las siguientes funciones. Yo las voy a representar en el GeoGebra, pero no las voy a representar como nosotros hemos hecho hasta ahora, que podríamos hacerlo, sino que me voy a fijar en la ecuación y voy a representarlas por traslación, es decir, fijándome en una parábola voy a poder conseguir las demás simplemente moviendo esa parábola inicial que tengo. ¿Qué parábola inicial voy a coger? Bueno, pues si os fijáis, yo dije en la tarea 12 que si teníamos el mismo coeficiente en el x cuadrado, yo voy a representar a, b y d, que son las que son importantes. Esta no vamos a mirarla, ¿vale? Entonces, si me fijase en el coeficiente de aquí de x cuadrado es 1, de aquí es 1 también, y de aquí es menos 1, pero la diferencia va a ser muy poca. Entonces, dijimos que si era igual el coeficiente, la parábola se iba a comportar igual. Lo único que iba a cambiar su posición en el plano. Bueno, pues vamos a ver cómo influye lo que viene detrás del x cuadrado para que varíe esa posición en el plano. Yo en GeoGebra he pintado primero el x cuadrado igual a x cuadrado, que es esta negra de aquí. Que si os fijáis es la que a mí me interesa porque en todas las demás coincide, menos en esta, pero la variación es muy poquita. Y ahora vamos a ver en qué se diferencia. Entonces, el x cuadrado igual a x cuadrado, pues sería esta. Sería el punto que pasa el vértice del 0, 0, porque como b es 0 en este caso, la componente x sería, la componente x sería menos b partido de 2a, así que sería 0 partido de 2, que es 0, y cuando yo sustituyo aquí 0, pues la i vale 0, así que el 0, 0 va a ser el vértice. Y luego, bueno, pues le puedo ir dando valores, ¿no? Esa ya la conocemos. 1, 1, 2, 4, menos 1, 1, menos 2, 4, y así podría ir pintándola, ¿vale? Entonces esa sería la i igual a x cuadrado.
¿Cómo podría yo dibujar y igual a menos x cuadrado sin necesidad de dar valores y de hacer los pasos que hemos hecho en la tarea 12? Pues si os fijáis, la única diferencia entre estas dos es que su coeficiente es negativo, pero es el mismo, es 1. Aquí es 1 y aquí es menos 1. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Pues que la parábola aquí, en lugar de tener esta forma, va a tener esta otra. Y la parábola va a ser exactamente la misma, solo que en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. ¿Fijáis? ¿Vale? Entonces, si lo único que cambia es el menos aquí, pues la parábola lo único que cambia es en el sentido en el que la dibujo. Esto, que es la siguiente función que os encontrado, ¿en qué se diferencian estas dos? Pues el x cuadrado es el mismo. Luego sabemos que la parábola va a ser de la misma forma. Lo único que va a cambiar es la posición en la que se encuentra. Bueno, pues siempre que aparece este tipo de parábola, es decir, que sea x cuadrado menos un número más un número, esto lo que provoca es un desplazamiento vertical de la parábola. Es decir, que si está aquí la parábola, pues lo único que va a hacer es o subir o bajar, pero va a tener la misma forma. Entonces, ¿cómo sé yo si sube o si baja? Pues el vértice es el que me va a dar la clave, ¿vale? Si yo sé que cuando a x cuadrado le sumo o le resto simplemente un número, la parábola lo que sufre es un movimiento vertical, ¿vale? Al moverme en vertical, el vértice, lo único que va a cambiar en el vértice va a ser su componente y, ¿vale? Porque al moverla en vertical, la componente x va a ser la misma, en este caso el 0, pero su componente y va a cambiar. Bueno, pues voy a ver qué pasa en mi nueva parábola con x0, que es el valor de x para el vértice. Pues si x vale 0, ¿cuánto va a valer la y? Menos 4. Luego el nuevo vértice de mi parábola va a ser el 0 menos 4. ¿Veis? Y la parábola va a tener exactamente la misma forma, pero el vértice en lugar de estar en 0, 0, como me muevo verticalmente, va a estar en 0 menos 4. ¿Vale? ¿Qué pasa con esta de aquí? Bueno, pues con esta de aquí realmente a lo mejor no vemos ninguna relación con x más algo o x menos algo, ¿no? Como pasaba aquí. Pero si os fijáis, yo os lo he puesto en este de aquí, en el ejemplo, yo al lado he puesto que es x menos 1 al cuadrado. Si os fijáis, esto es el desarrollo de una identidad notable, que es esta de aquí, que sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo, ¿vale? Es decir, esto es x menos algo o x más algo al cuadrado, ¿vale? ¿En qué influye ahí en mi parábola? Pues en este caso lo que va a sufrir la parábola es un desplazamiento en horizontal, ¿vale? Entonces, si me muevo horizontalmente, lo que va a cambiar son en este caso del vértice, ¿no? Que hemos dicho que me va fija en el vértice, lo que va a cambiar es la componente x. Pero la componente y del vértice no va a cambiar porque no se va a mover en vertical, sino se va a mover en horizontal. Entonces, voy a ver si la y es 0, porque el vértice no va a cambiar, su coordenada y va a seguir siendo 0. ¿Cuánto valdrá la x para esta nueva parábola? Pues si yo sustituyo, ¿vale? Si yo sustituyo, aquí lo voy a ver más fácil. Si yo sustituyo en este caso ¿vale? Aquí lo voy a ver más claro ahora mismo. Si yo sustituyo aquí la y 0, ¿vale? Si la y fuese 0, ¿cuánto tendría que valer la x para que esa y fuese 0? Pues está claro que
el único valor que tendría que tener la x para que la y siguiese siendo 0 es 1, porque al hacer 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Luego, para que la y siga siendo 0, mi x tiene que valer 1. Así que este va a ser el nuevo vértice y luego el resto de la parábola se comporta exactamente de la misma manera. Es decir, simplemente tendría que desplazar un lugar todos los puntos de la parábola. Si os fijáis, el 0 pasa el 1, el menos 1 pasa el 1, el 1 pasa el 2, aquí otro más claro, el menos 2 pasaría al menos 1, se mueve todo una unidad, el 2 pasaría al 3, ¿lo veis? Y así podría pintar la gráfica sin necesidad de dar todos los valores, todos los pasos que hemos visto antes. ¿Vale? Y por último, el último ejemplo que os quiero mostrar es el siguiente, que es que nos encontremos con esto. ¿Vale? Imaginaros, vamos a hacer solo el A. Imaginaros que me dicen resuelve analítica y gráficamente los siguientes sistemas. Bueno, pues, ¿qué pasaría si yo quiero representarlos gráficamente? ¿Vale? Aquí lo que tengo es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Si lo quiero resolver gráficamente, ¿qué tendría que hacer? Pues, bueno, y al ser un sistema, perdón, se me olvidó decir que al ser un sistema de ecuaciones, si yo quiero resolverlo, lo que tengo que buscar son los puntos de esta parábola que coinciden con esta recta. Es decir, estoy buscando los puntos de intersección, los puntos donde se cortan las dos funciones. Entonces, si lo quiero resolver gráficamente, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que pintar esta recta y tendría que pintar esta parábola y ver dónde se cortan, ¿vale? Entonces, aquí yo he hecho los pasos que tendríais que dar gráficamente y ahora lo vemos cómo quedaría en el GeoGebra. Entonces, primero, si yo quiero pintar mi recta igual a menos 2x menos 4, bueno, pues yo ya sé que esta recta pasa por el punto 0, menos 4, porque como viene dada en forma explícita, y si no viene dada en forma explícita, pues despejo la y ya la tengo en forma explícita. Y aquí pasa por el 0, menos 4 y su pendiente es menos 2. Si os acordáis, la pendiente era lo que variaba y entre lo que variaba la x. Entonces, me está diciendo que si pasa por el 0, menos 4, otro punto por el que pasa, tengo que moverme menos 2 en la y. Es decir, en la y me tengo que mover de menos 4 a y tengo que moverme menos 2 veces. Menos 5, menos 6. Y un lugar en la x. ¿Veis? Entonces, me tendría que pasar del 0 al 1. Así que el 0 menos 4 y el 1 menos 6 son dos puntos que están en mi recta. Pinto esos dos puntos, trazo la línea y ya tengo esa recta que es la siguiente. Que la tengo por aquí. ¿Veis? ¿Qué pasa? Hemos dicho por el 0 menos 4 y luego otro punto por el que pasa es, hemos dicho, 0 menos 4 y 1, que estaría por aquí, menos 6, que es este de aquí. ¿Vale? Ahora, luego tendría que dibujar mi parábola. Primero, la parábola que la tenéis aquí. Es x cuadrado menos 2x menos 8. Primero tendría que ver cuál es su vértice, que si os acordáis la componente x del vértice era menos b partido de 2a, menos b sería 2 y 2a sería 2 también, pues ya sé que la componente x es 1, que lo tenéis aquí, x1. Y luego tendría que sustituir en la expresión de la parábola el 1 y me sale y menos 9. Así que yo sé que mi vértice es 1 menos 9. Pues ya pintaría ese punto. Luego sé que el coeficiente del x cuadrado es 1, así que mi parábola tiene esta forma. ¿Vale? Y ahora tendría que ver los puntos de corte con el eje x. Así que si os acordáis, tendría que ver qué puntos de esa parábola tienen la y0, porque son la forma, porque de esa forma son todos los puntos que cortan con el eje x, que tienen su ordenada o su coordenada y 0. Entonces tengo esta ecuación de segundo grado
¿vale? Y la resuelvo y me salen dos valores, 4 y menos 2. Así que los puntos de corte con el eje X son el 4, 0 y el menos 2, 0. Y con el eje Y sería el 0 y, si os acordáis, el término independiente de la función, menos 8. Bueno, pues ya tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Y si os acordáis, intentaba buscar también el simétrico a este punto, ¿vale? Entonces, como mi vértice es el 1 menos 9, en la X vale 1 y aquí la X vale 0, me muevo un lugar a la izquierda. Si me muevo un lugar a la derecha, es decir, en el 2, también mi función va a valer menos 8, así que otro punto, al ser simétrica la parábola, es el 2, ¿vale? El 2 menos 8. Y yo, con esos puntos, pintaría mi gráfica, que la tengo aquí dibujada. ¿Vale? Entonces, fijaros, tenéis aquí el vértice, que es el punto 1, menos 9, ¿vale? Aquí ahora cada cuadrito representado porque lo he tenido que mover para que vosotros vieseis más clara la función. El 1 menos 9, luego sería el 0 menos 8 y el 2 menos 8, que es el que hemos dicho antes, y los dos puntos de corte, el menos 2, 0 y el 4, 0, que son los que hemos visto. Con esos 5 puntos pintáis la parábola. Y ahora, ¿cuál es la solución de ese sistema? Pues hemos dicho que tendríamos que buscar los puntos de intersección de esas dos funciones. Pues son el menos 2, 0, este punto de aquí, y el 2 menos 8. Esos serían los dos puntos que son la solución del sistema. Eso sí lo resuelvo gráficamente, pero también puedo resolverlo analíticamente. ¿Qué quiere decir que lo resuelva analíticamente? Porque simplemente tengo que coger mi sistema y resolverlo por uno de los métodos, que yo conozco, igualación, sustitución o reducción. Fijaros, como aquí está despejada ya la Y, voy a hacerlo por igualación, ¿vale? Voy a igualar este con este, ¿vale? O si queréis hacer sustitución, pues simplemente este de aquí, por ejemplo, lo sustituís aquí arriba. Yo lo he hecho por igualación, es decir, voy a igualar estas dos cosas. Entonces, si igualo esas dos cosas, menos 2x menos 4 y x cuadrado menos 2x menos 8, si pasara todas las x a un miembro y todos los números a otro, pues si os fijáis, este menos 8, si pasa para allá sumando, aquí me quedaría 8 menos 4, 4. Y si paso este menos 2x hasta allá, pasaría sumando y tendría menos 2x más 2x, se me va y me quedaría x cuadrado. Y ahora, ¿qué números al cuadrado dan 4? Pues hay dos. 2 y menos 2. O si quería hacer la raíz cuadrada de 4, que es 2 y menos 2 también. Y ahora, si x vale 2, ¿cuánto vale la y? Pues yo cojo una de las dos ecuaciones, la que queráis, la de la recta o la de la parábola. Evidentemente, sustituir la de la recta es mucho mejor, es más fácil que la de la parábola, pero me daría exactamente el mismo valor. Entonces, si yo cojo la ecuación de la recta y sustituyo 2, pues me quedaría menos 4 menos 8. Así que un punto que es solución de ese sistema es el 2 menos 8. ¿Vale? El menos 2, pues si yo sustituyo el menos 2, me quedaría 4 menos 4, me saldría 0. Así que la otra solución sería menos 2, 0. Y así analíticamente tendría los dos puntos. Y gráficamente, pues si dibujo bien las gráficas, pues tendría la misma solución. Porque además debe salir lo mismo porque estoy resolviendo el mismo sistema.